¿Y si pudiéramos medir la actividad de tu cerebro? Tu cerebro está generando constantemente actividad eléctrica. Cada pensamiento, cada emoción, cada decisión nace de impulsos eléctricos que se propagan entre las neuronas. ¿Y si pudiéramos registrar esa actividad en tiempo real? El EEG, la electroencefalografía, es una técnica de registro de la actividad cerebral. Nuestras neuronas se comunican por señales eléctricas, entonces con el EEG podemos medir la actividad cerebral de las personas cuando estamos haciendo una determinada tarea, una determinada operación mental, pero también cuando estamos en estado de reposo. Con la característica de que tiene mucha precisión temporal, es decir, podemos registrar esa actividad en cuestión de milisegundos. Lo que hacemos es utilizar un gorro. Este gorro está compuesto de diferentes números de electrodos y estos electrodos lo que hacen es recoger pequeños cambios de voltaje que generan la actividad eléctrica cerebral, grandes grupos de neuronas que se distribuyen a través de toda la corteza cerebral. Gracias a esta técnica podemos analizar y estudiar procesos mentales como la atención, la memoria, el lenguaje o la percepción. Cualquier estudio que implique EEG o electroencefalografía es completamente seguro, porque es una técnica no invasiva. No supone ningún riesgo para la persona que hace el experimento. El gorro de electrodos no aplica ningún tipo de corriente, sino que lo que hace es que recoge la actividad eléctrica que es intrínseca a nuestro cerebro, de nuestras propias neuronas. Por lo tanto, es completamente seguro. Lo primero que hacemos es elegir, ¿no?, la medida de nuestro gorro y después aplicamos una solución salina, un gel conductor, para que nuestra señal sea más limpia. Esta técnica lo que nos permite es registrar esa actividad eléctrica cerebral mientras los participantes hacen diferentes tipos de tareas. Por ejemplo, ver imágenes, escuchar sonidos, estudiar unas palabras que después tengan que recordar. Y le pedimos que haga esta tarea mientras estamos registrando la actividad de su cerebro con el gorro de electrodo. Durante estos experimentos les hemos pedido a los participantes que intenten parpadear lo menos posible o incluso que eviten moverse porque es una señal que es muy delicada y así conseguimos una señal mucho más limpia y unos datos mucho más claros. Este tipo de técnicas lo que nos permite es conocer un poquito más qué mecanismos neurales subyacen a ese concepto que todo el mundo tenemos en mente, que es el cerebro. Es esencial para que podamos medir cómo funcionan los procesos cognitivos, las operaciones mentales en tiempo real. Aquí en el CINCIC hemos podido estudiar diferentes procesos cognitivos, por ejemplo, cómo un sonido o una imagen puede capturar nuestra atención, cómo redirigir esa atención. ¿Qué ocurre en el cerebro justo antes de que tomemos una decisión? O incluso cómo nuestros procesos mentales cambian en función de nuestros estados emocionales o estados anímicos. O cómo podemos responder a estímulos, a cosas que ocurren de forma inesperada en nuestro entorno. Si sientes curiosidad por nuestra investigación y te apetece colaborar en futuros estudios, puedes registrarte como participante en nuestra plataforma en línea Sona Systems. Mantente al día de nuestros avances y eventos en la página web y síguenos en redes sociales para aprender más sobre mente, cerebro y comportamiento.